Rusia parece que se beneficia de los acuerdos con Estados Unidos para el fin de la guerra, todo eso. El señor Oscar Vara nos va a explicar ahora en una de sus caminatas geopolíticas. Vamos a ver juntamente, siempre me parece muy interesante sus comentarios. Vamos a ver acá cómo parece que Rusia va a salir ganando de toda esa guerra, ¿no? Difícil, porque después de lo que pasó ayer creo que está un poco dado en bandeja, ¿no es cierto? Tenemos a un grupo que dirige un país, es verdad que tienen un jefe supremo al cual obedecen bastante, obedecen muchísimo, diría yo, y es un grupo de gente amateur, y lo La filtración de los mensajes en Estados Unidos. demostraron ayer, pues invitando a esa reunión en un chat en el que iban a discutir si había que atacar a los hutíes o no en Yemen, pues invitaron a un periodista que además es de la línea Poner mejor contraria calidad acá. ideológica a la suya. Y eso, reconoced conmigo, que, en fin, es un tanto chocante. Desde el punto de vista del profesionalismo, patina bastante. Entonces, vamos a empezar hablando de esta cuestión y de sus implicaciones, que creo que son realmente interesantes. Ya se ve que la lluvia ha hecho crecer por aquí todo tipo de moscas. Vamos a tratar de avanzar un poquito a partir de ahí. Yo creo que varias cosas quedaron claras ayer con lo que vimos. Por una parte es eso, el amateurismo. Un amateurismo ciertamente soberbio y orgulloso, que cree que hacen las cosas mejor que lo hacen los profesionales. Ya ayer hablaba yo de aquello. En segundo lugar, que es un grupo muy cohesionado y que está dispuesto a seguir lo que el jefe dice, aunque existen discrepancias. O sea, vimos cómo J.D. Vance, que le tiene una ojeriza importante a los europeos por su incapacidad, porque son unos mierdecillas, cosa en la que el resto concordaba, afirmaba que no tenían que atacar a los yemeníes, que el problema era más europeo que de Estados Unidos. Daba unos datos que eran casi ciertos, pero no del todo. ¿Sabéis que por el Mar Rojo pasa aproximadamente un 12% del comercio mundial? Medido en el canal de Suez. Que a Europa va más o menos como un 35, un 40% de su comercio pasa por ahí, por el Mar Rojo, y a los Estados Unidos entre un 10 y un 15, es difícil decirlo, porque es cierto que luego existen mercancías que pasan por Europa y después van a los Estados Unidos. Entonces hacer ese cálculo supongo es un poquito más complejo. Pero es cierto que los Estados Unidos tienen un interés, como dijo Pete Hegseth, doble. Por una parte, el de la disuasión y por otra parte, el que tener abiertas las rutas marítimas sigue siendo algo importante para Estados Unidos, porque Estados Unidos, el exterior, si no, no importaría 3,5 billones de dólares todos los años, importaría muchísimo menos. Entonces los Estados Unidos tienen que dar un golpe en la mesa y demostrar que es una potencia que ha vuelto. Por otra parte, es muy raro, y yo concuerdo con vosotros en que es raro, que el periodista que se cuela sea un periodista tradicionalmente confrontado con Donald Trump. Es decir, en 2016 ya escribí un artículo en el que, previo a la votación, a la elección de presidente, en el que competían Hillary Clinton y Donald Trump, y en el que titulaba que ya se había verificado que Hillary se enfrentaba a Vladimir Putin. ¿Será que no fue a propósito que lo pusieron allá? Es decir, lo que estaba diciendo ahí Jeffrey Goldberg, que es como se llama este editor jefe de la revista The Atlantic, y que es el que fue invitado a este chat, pues lo que decía es que los intereses de Donald Trump se alineaban con los intereses de Vladimir Putin. A ver, Óscar, un momentito, porque las cosas no son tan sencillas, que a lo mejor sí tenemos un agente de Vladimir Putin en la Casa Blanca. Tú siempre hablas de Putin en la Casa Blanca, lo que está pasando ahora con Donald. Pues mira, fíjate en esto. Estados Unidos acuerda ayudar a Rusia a impulsar sus exportaciones en la tregua del Mar Negro. El acuerdo se produjo cuando Estados Unidos negoció un acuerdo para que Rusia y Ucrania eliminaran el uso de la fuerza en el Mar Negro. O sea que aquí tenemos a Donald dándole a Putin lo que quiere, a cambio por ahora de nada. Y recuerda que el asunto del acuerdo de los cereales comenzó en julio de 2022 y acabó en julio de 2023, bueno, con acusaciones mutuas de que estaban tanto los rusos como los ucranianos rompiendo el acuerdo. Tradicionalmente, los ucranianos sacaban por el Mar Negro entre 45 y 50 millones de toneladas de grano, ya sea trigo, maíz o cebada. Y prácticamente el 40% iba a países que lo necesitaban, es decir, países en vías de desarrollo que no tienen producción de cereales, principalmente países africanos. Y es por eso que el acuerdo de los cereales del Mar Negro fue tan importante. Ahora se estaba hablando de cómo pacificar el Mar Negro para poder sacar de allí no solo los cereales ucranianos, sino también sacar los productos de hidrocarburos, el petróleo de Rusia, y lo que nos encontramos es que Estados Unidos les regala sacar no solo los cereales, sino también los fertilizantes, y además tratar de sacar de SWIFT a los bancos agrícolas que servían para hacer las transacciones. Yo no sé, pero me da la sensación de que los La cosa es cayeron bien para Rusia realmente. europeos también tienen algo que decir en esto, pero serán presionados por Estados Unidos para que se callen. Pero fijaos todo lo que se está manejando aquí y es, yo creo, tremendamente relevante porque Rusia está consiguiendo todo lo que desea sin haber detenido sus ataques, sin que todavía haya ni siquiera ese acuerdo de alto el fuego. Dale like, es una información importante.
para evitar atacar las instalaciones eléctricas ucranianas o las instalaciones energéticas de Rusia, y ya los Estados Unidos están colaborando claramente con Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aquí hay negocio hacia futuro y que ya tienen un plan bastante claro los miembros de la administración de Donald Trump para llevarlo a cabo. A ver si lo escuchamos. Vamos a buscar acá el acuerdo, entonces. El acuerdo de Rusia sobre el Mar Negro. Vamos a ver acá. Ajá, acá 6 horas. Vamos a ver qué dice eso. Eso es France 24. Acá BBC. Acá Infobae. Vamos a ver qué dice BBC. Para ampliar toda la información económica, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Rusia y Ucrania, sabemos que todas estas noticias independientes con Ucrania y Rusia justamente para que se detengan los ataques en el Mar Rojo, pero también contra objetivos energéticos. A cambio, cada país involucrado en el conflicto hizo una serie de exigencias. Esto justamente en esto que hemos visto pues en constantes momentos. Por ejemplo, bueno, no explicó muchas cosas. Acá vamos a ver. Rusia y Ucrania acuerdan un cese al fuego en el Mar Negro con condiciones. Eso posiblemente presionado acá por Estados Unidos. Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo este martes con Estados Unidos, mira acá, para un alto al fuego marítimo en la región del Mar Negro. La noticia la dio a conocer a la Casa Blanca y 2 comunicados tras reuniones de sus funcionarios con representantes de Moscú y Kiev celebradas en Arabia Saudí. El cese al fuego en el Mar Negro permitirá la apertura de un pasaje seguro para la navegación de embarcaciones comerciales. Estados Unidos ayudará a restablecer el acceso de Rusia al mercado mundial de exportaciones agrícolas de fertilizantes. Mira, eso para Brasil es bastante bueno. Reducirá los costos de los seguros marítimos y mejorará el acceso de a los puertos y a los sistemas de pago para este tipo de transacciones. O sea, el sistema SWIFT. Vuelve Rusia. Washington también aseguró que el cese-fuego acordado en el Mar Negro ayudará a Ucrania a lograr el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el retorno de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia, ¿no? Qué cosa, señores, mira. Como pone acá Infobae, Rusia condicionó el fuego con Ucrania en el Mar Negro al levantamiento de sanciones agrícolas. Ah, por eso. Entonces fue negociada por Estados Unidos. El Kremlin comunicó que Rusia y Estados Unidos acordaron que la tregua energética de 30 días se aplique a los oleoductos centrales, eléctricas y refinerías. Las infraestructuras de generación y transmisión de electricidad tampoco se verán afectadas, precisó Moscú. ¿Qué cosa? Estados Unidos se comprometió a facilitar el retorno de exportaciones agrícolas y fertilizantes de Rusia al mercado global. Acá, el agronegocio brasileño depende mucho de los fertilizantes de Rusia, ¿no? Así como el acceso a puertos y sistemas de pago necesarios para las operaciones. Acá, mira. Reconexión al sistema SWIFT del Banco Agrícola Bank. El acceso a repuestos para maquinaria agrícola, que bueno, estaba prohibido, y el desbloqueo de servicios portuarios para barcos mercantes rusos. Qué cosa, ¿no? Asimismo, demanda que se eliminen las restricciones a operaciones financieras vinculadas a empresas del sector agrícola y las aseguradoras marítimas que operan en este ámbito. Realmente, Rusia me parece que está saliendo ganando acá de todo lo que está pasando. Bueno, pero así vamos llegando
al fin de la guerra. Seguimos escuchando acá el señor entonces, Oscar Vara. ¿Lo habéis oído? Estamos en guerra. Estamos en guerra, señores. Que no me pierdas. Entonces Jeffrey Goldberg, efectivamente es extraño que aparezca en esa reunión porque es el tipo que no querrías tener. O sea, imaginaos, trayendo el caso a España, que hay una reunión secreta del Partido Socialista y de sus socios de gobierno, ¿no? de los independentistas vascos, los catalanes, la izquierda extrema, e invitan al chat en el que van a discutir lo que sea a un periodista como Federico Jiménez Los Santos. Pues yo entiendo que la gente diga, aquí hay una jugada 5D planificada, maravillosa, en la que tenemos que entender que se están jugando conceptos muy especiales para tratar de manipular a la tropa. Y por ahí hay alguno en comentarios que me ha dicho, es que eres un aficionado, Oscar. Pero es que realmente sería peor si esa fuera la hipótesis. O sea, ¿qué clase de gilipollas tienes que ser para decidir meter en una reunión como esa a alguien que puede, a las claras, demostrar que eres un inútil? Mira, ¿no? Perdonadme porque aquí entre las zarzas y el barro y el agua, que no sabéis cómo ha llovido aquí en Madrid. Llevamos 3 semanas y pico, que es que no para. Bueno, ya ha parado, aparentemente. Y claro, sería el mayor descrédito imaginable. Y es por eso que yo me resisto mucho a creer que esta gente, además de torpe, pueda ser subnormal. Puede haber pasado, pero querría decir algo muy malo, todavía peor, de estos muchachos. Por otra parte está lo que los europeos tienen que ir tomando nota. O sea, Europa tiene que plantearse muy en serio la desvinculación estratégica de los Estados Unidos, por lo menos a corto plazo. Porque parece que queda cada vez más evidente que este gobierno de Estados Unidos no le gusta para nada a Europa, ¿no? Tiene algo en contra, parece. Y claro, si os diría a largo plazo, si el largo plazo son 8 años. Porque J.D. Vance no va a ser una ayuda. J.D. Vance tiene la visión de que los europeos están acabados y seguramente la tiene porque estamos bastante acabados. Es decir, tiene la visión de que ideológicamente nos hemos ido a un rincón absurdo de la historia, que la migración nos está matando, que no somos capaces de llegar a las decisiones más importantes a las que tiene que llegar un país, es decir, defensa, mercado libre, competencia, competitividad, saber quiénes son tus enemigos, quiénes son tus amigos. No somos capaces de jugar la partida como están dispuestos a jugarla los americanos, los rusos o los chinos. Y por eso no merecemos respeto. Yo creo que esta es la idea que tiene J.D. Vance en la cabeza y no os voy a decir que no tenga gran parte de razón en estas cosas. Él no lo dice exactamente así, pero si cogéis artículos suyos o discursos suyos, veréis que más o menos por ahí van los tiros. Entonces a Europa no le queda más remedio que empezar a pensarse cómo tratar de solucionar su problema. Y su problema es un problema que obviamente no se soluciona fácilmente. Hoy comíamos con un coronel el grupo de los geopolinómicos y una de las reflexiones que hacía cuando hablábamos del ejército único europeo era, pero ¿necesitamos realmente un ejército único europeo? Y si lo necesitamos, ¿de qué forma lo planeamos? Es decir, acumular más armas si no tienes el personal adecuado tampoco tiene mucho sentido. Y por otra parte está el asunto de la decisión política. La OTAN no deja de ser esa estructura que logra vincular a los distintos ejércitos de Europa para hacerlos funcionales y trabajando con una misma metodología. Y claro, Ángel decía, bueno, ¿y si la OTAN desaparece? Entonces, ¿qué pasa? Y ese sí es un problema realmente ahora presente. Es decir, antes lo que pensábamos que era imposible, pues ahora es posible. Entonces, acordaos del trabajo que hizo, del informe que hizo Draghi sobre la competitividad en Europa. Si por la administración Trump, es bien posible que deje de existir la OTAN, ¿no? Es lo que muchas veces quiere. Como Draghi lo que resaltaba es que Europa tiene un problema de dimensión, que es algo de lo que he hablado yo en alguna ocasión aquí en el canal. Es decir, el que vivamos fraccionados, el que seamos 27 a la hora de conformarlo todo, hace que esa competitividad en nosotros sea una competitividad de 27 trozos, y también al exterior. Pero no hace que esos 27 unidos puedan hacer valer las sinergias que juntos tendríamos como un solo ente soberano. Y este asunto a mí es el que realmente me parece súper interesante, porque estoy esencialmente de acuerdo. Porque fijaos, esto está siempre seco, pero seco, ¿eh? Fijaos lo que ha llovido en Madrid, que ahora tenemos aquí un pequeño arroyo, bastante interesante. No metería un dedo en él, porque a lo mejor me quedo sin él, se me disuelve, pero para que veáis que es verdad que ha llovido en Madrid. Bueno, ha llovido en Madrid, en Granada, en todos los sitios, la nieve que va a haber en Sierra Nevada. Bueno, volviendo a la cuestión. Entonces, lo que está diciendo Draghi, que tiene mucho sentido, es, bueno, ¿qué dimensión tenemos? Y cómo podemos llegar a tener mayor dimensión. Y en qué cosas debemos tener esa dimensión mayor. Entonces, él lo que plantea, y lo planteaba yo también a vosotros en alguna otra ocasión, es que tenemos que ir a mercados más grandes, a empresas más grandes, pero tenemos que tenerlas. Por ejemplo, de las 500 empresas tecnológicas más importantes del mundo, creo que Europa solamente tiene 4.
Tenemos también un problema, por ejemplo, de la industria de defensa. En los Estados Unidos 5 empresas concentran el 80% del mercado. En Europa 5 empresas concentran el 45% del mercado. Es que el 80% de nuestro gasto va a Estados Unidos, principalmente. Entonces, tenemos que empezar a pensar de qué forma nuestras empresas pueden llegar a la vida y crecer para ser competitivas. Para eso Hay una dependencia muy grande de Europa, de Estados Unidos, que, bueno, parece que van a tener que dejar de ser tan dependientes. hace falta mercados de capitales en los cuales los europeos puedan invertir en grandes bolsas y además teniendo cierta seguridad. ¿Por qué? Porque os hagáis una idea. Cuando hablamos de la unidad bancaria o la unidad del mercado de capitales, nos referimos a que hay regulaciones distintas en cada país para, por ejemplo, los productos financieros. Hay países que benefician más a los depósitos y otros a los fondos de inversión. Claro, para que tus empresas tengan financiación necesitas principalmente fondos de inversión. Pero ahora bien, ¿cómo rescatas, por ejemplo, el dinero de esas inversiones en el extranjero? Si inviertes, por ejemplo, en deuda de las empresas. Pues no es igual en cada uno de los países y muchas veces los trámites burocráticos retrasan mucho que el dinero se mueva con eficiencia. Entonces estas cosas pasan. Y luego está la cuestión fiscal. Hay fiscalidades muy dispares. Y también la educación financiera. No todo el mundo confía tanto en las formas de ahorrar arriesgándote con las empresas que el ponerlo en un depósito y ahí tenerlo, aunque te lo coma la inflación. Entonces, este tipo de cambios son cambios que efectivamente crearían una Europa con una mayor dimensión y que hacia afuera podría competir con lo que tenemos ahora enfrente. Porque fijaos, por un lado tenemos a los chinos, grandes manufactureros, y que en lo que son las tecnologías y los productos tecnológicamente más avanzados, pues tienen prácticamente el monopolio. Todo lo que es energías limpias, prácticamente se lo han comido. Fijaos lo malo que es para los europeos que quieren deshacerse del vínculo de los combustibles fósiles, porque ahí dependemos de terceros, y sin embargo, metiéndonos en las economías renovables, pues acabamos en manos de otro. Entonces tenemos que desarrollar esos mercados por nosotros. Porque recordad que el libre mercado es una cosa estupenda, pero hay cosas que uno no puede dejar que te las provea el enemigo. Y esto alguno de vosotros dirá, Óscar, estás traicionando el liberalismo. Bueno, sabemos que la gente suele ser muy simplista y piensa que el liberalismo es una cosa, el socialismo es una cosa, ¿sabes? No tienen matices. Pero ya el padre del liberalismo, Adam Smith, en 1776, cuando publica La riqueza de las naciones, no sabría deciros en qué libro y capítulo exacto está, pero lo puedo buscar, decía que una nación no puede dejar aquellos bienes que sirven para la defensa de la nación en manos de otras naciones. Y esto es evidente. Tiene bastante razón acá, ¿no? Es decir, existe un componente geopolítico en todo esto. Y hay que tenerlo en cuenta y hay que ponderarlo. Todo lo que está haciendo Donald Trump, aunque sea equivocadamente, tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de que Donald Trump desea que su nación produzca sus barcos de guerra, sus semiconductores, es decir, toda la tecnología y todos los elementos bélicos necesarios para ser una potencia más grande que China y enfrentarse al reto que China supone. Aunque a largo plazo China va a tener dificultades por el decrecimiento demográfico. Y eso producirá una transición social que ya veremos cuál será. Bueno, lo veréis vosotros. Yo, hasta el final del siglo XX, claramente, no creo que vaya a llegar. Pero los Estados Unidos están en ese juego. Hoy, por cierto, ha inventado un nuevo uso para los aranceles. Sabéis que Donald no le gustan las sanciones, cree que se han usado demasiado y que ya no tienen efecto. Quiere usar las sanciones, los aranceles como forma de sancionar. Y ha amenazado a los que compren petróleo venezolano con cascarle aranceles. Mira. Con lo cual tenemos aranceles para proteger industrias estratégicas, aranceles para negociar, tratando de compensar otras medidas que bloquean el comercio internacional para los Estados Unidos, y un tercero que son aranceles como medida de castigo. Bueno, pues ahora tenemos todas estas utilizaciones distintas del arancel. Y como voy a empezar a resollar, porque esta cuesta es una cuesta muy empinada, de ir hablando al mismo tiempo que se sube va a ser dificultoso, pues jóvenes, me despido aquí. Espero que haya sido medianamente interesante y, como siempre os digo, nos vemos muy pronto. Bueno, fue interesante acá la charla con el señor, con la caminata geopolítica del señor Óscar Vara. Vamos a ver qué dice la gente. Hace más daño un tonto que un malvado. Ojalá Estados Unidos despierte antes que sea tarde. Estados Unidos. Un placer escuchar tu análisis. Bueno, hay que ser primeramente objetivos y autocríticos. Inequivocadamente Europa increíblemente se quedó atrasada y subdesarrollada, mira, en todo ámbito frente a Estados Unidos y a China. No nos llamemos a engaños. Y ni hablar a la hora de tomar simples decisiones como crear su propio ejército, invertir en investigación, tecnología y desarrollo en todo.
Ojalá que la mayoría de los europeos estén de acuerdo en que ahora más que nunca la unión debe ser más estrecha. Y creo que has dado en el punto, no es el mismo 27 unidos que 27 más o menos de acuerdo. Europa debe ser un país, una nación, y ya tiene las cosas más importantes. Un himno extraordinario, una bella bandera, y lo más importante, un enemigo común, el tándem PT. ¿Qué sería eso, el tándem PT? No entendí eso. Quiere decir quiere decir Putin-Trump. No creo que sea Estados Unidos-Rusia. Entonces pone como enemigo Putin y Trump como el gobierno de estos países. Porque no es lo mismo. Y no hay que perderlo de mira. Estados Unidos va a ser otra muy distinta a partir de enero de 2029. Entonces acá está hablando de una unión de Europa. Bueno, ¿qué piensan ustedes de todo eso? Bueno, Rusia sale ganando de la guerra y Estados Unidos está abandonando Europa, posiblemente, ¿no? Bueno, dejar en los comentarios qué pensás. Yo soy Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil, y si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.